Bien, pues vamos a dar comienzo a la sesión de presentación del nuevo grupo de estudio de la información canalizada sobre SET por la canalizadora Jane Roberts. Las enseñanzas de SET tienen, a mi modo de ver, suficiente importancia como para poner en marcha este nuevo grupo de estudio. El formato del grupo de estudio será inicialmente de lectura explicada y el enfoque, por supuesto, para darle un valor añadido a estas sesiones, será un enfoque armonizador con mi particular interpretación del libro de Urantia, un curso de milagros y un curso de amor. Pienso que estas sesiones de aula set para cualquier estudiante de espiritualidad pues son muy convenientes porque le van a producir pues un enriquecimiento cultural, espiritual y una madurez pues muy importantes a la hora de afrontar y continuar su estudio de la espiritualidad. Vamos a empezar hablando de la canalizadora, Jane Roberts. Jane Roberts es conocida principalmente por ser pues la canalizadora de esta personalidad que es Seth. La canalización la ha realizado en formato de trance, pues estilo medium, hablando en nombre de Seth. Es decir, ella perdía conciencia de sí misma y en las sesiones pues se expresaba puramente como Seth. Es Seth el que hablaba por ella, ¿no? Bueno, pues de hecho, incluso cuando canalizaba a Seth, pues le cambiaba tanto el tono de voz como el estilo de comunicación, completamente. Vamos a hablar un poco de Jane Roberts. Dorothy Jane Roberts nació el 8 de mayo de 1929 y falleció el 5 de septiembre de 1984. Fue escritora, poeta, autoproclamada psíquica y medium espiritual norteamericana, estadounidense. Y bueno, pues como hemos dicho, es conocida por haber canalizado a una personalidad que se autodenominaba Seth. Su publicación de los textos de Seth se ha conocido como el material de Seth en general. Y esto, bueno, pues la estableció como una de las figuras de referencia en el mundo del psiquismo y de la espiritualidad profunda. Porque por un lado, bueno, pues tiene ese componente de haber canalizado a Seth en trance. Todas las sesiones que realizó durante, bueno, pues desde 1963 hasta 1984, que fueron miles de sesiones, las realizó en estado de trance. Incluso pues muchísima gente pudo asistir en directo a las mismas y eso por un lado pues la hace ser un referente desde el punto de vista del psiquismo, ¿no? Pero por otro lado el material de Seth tiene un altísimo contenido de espiritualidad profunda, con lo cual, bueno, pues también pasó a ser una referente en estas cuestiones, dado que fue pues la primera estudiosa de toda esta información facilitada por esta personalidad llamada Seth. Toda la recopilación de la obra personal de Jane Roberts, que a partir de que irrumpió en su vida esta personalidad llamada Seth, pues se dedicó completamente ya a todo este estudio de los fenómenos extrasensoriales y de la espiritualidad. Toda la recopilación de la obra se encuentra depositada en la biblioteca de la Universidad de Yale. Incluye pues revistas, poesía, correspondencia, grabaciones de audio y vídeo, en la que se la puede ver ahora mismo. Bueno, pues muchas de esas grabaciones también están en internet, lógicamente en el idioma inglés, y se la puede ver pues canalizando directamente a Seth. Y luego, bueno, pues algunos otros materiales ya puramente personales de Jane Roberts, que
que fueron donados después de su muerte por el esposo de Jane, que se llamaba Robert Butts, escrito B-U-T-T-S, Robert Butts. Parece un juego de palabras porque ella se llama Jane Roberts y el marido se llama Robert Butts. Y el marido pues tiene bastante importancia porque fue el asistente personal de Jane en todo este periplo vital en el cual estuvo canalizando a Seth. Bueno, unos pocos apuntes sobre Jane que podéis completar, por supuesto, pues tanto en la página específica del material de Seth, que se llama Seth Learnings, se encuentra muy fácilmente al buscar en internet. Y bueno, pues también algunos apuntes de su vida personal están en Wikipedia. Lo único que, bueno, pues ya sabéis que en Wikipedia se escribe desde un punto de vista muy imparcial, en el cual, bueno, pues se trata toda esta cuestión como lo que Jane decía que le ocurría y, bueno, no se trata desde un punto de vista nuestro como estudiantes de espiritualidad, sino, bueno, es un poco más imparcial, ¿no? Bueno, Jane tuvo una infancia pobre y problemática. Se quedó pues huérfana, no huérfana, sus padres se divorciaron y ella se quedó con su madre, pero su madre murió pronto y entonces, bueno, pues se quedó a cargo de sus abuelos, ¿no? Y bueno, pues el servicio público americano tuvo que encargarse un poco pues de sostenerla, dado que los abuelos pues tampoco tenían medios como para hacerlo y bueno, pues tuvo una infancia bastante complicada, la relación con su madre mientras su madre vivió también fue bastante complicada y bueno, pues avanzando ya su juventud, tuvo un primer matrimonio que duró poco tiempo y se casó en segundas nupcias con Robert Butts en 1954. Rob ya le acompañaría y le haría las veces de asistente en la recepción del material de Seth, pues hasta la muerte de ella en 1984. Al poco de casarse se mudaron a Elmira, Nueva York, en 1960, sitio desde donde ya pues se produciría la recepción de todo este imponente, impresionante e interesantísimo material de Seth. El material de Seth comenzó a recibirse en 1963, precisamente una noche en la que Jane se sentó tarde a escribir poesía. A ella pues le gustaba la poesía, le gustaba el ensayo. A partir de conocer a Seth, bueno, pues ya dedicó su poesía y su ensayo más fundamentalmente a todas estas cuestiones, debido a la profunda influencia que Seth produjo en ella, lógicamente, ¿no? Esa misma noche, al escribir poesía, pues tuvo una experiencia extrasensorial, entró en una especie de trance y bueno, pues al salir del trance se encontró con que había transcrito inconscientemente por la técnica de la escritura automática pues una serie de ideas muy sorprendentes que incluso, bueno, pues tenían un resumen o un título, ¿no? Que era El universo físico como la interpretación de una idea. Como ya he dicho, este acontecimiento determinó su fuerte interés a partir de ese momento por los fenómenos psíquicos que comenzaron a investigar tanto ella como su marido, Robert, hasta que un día, a finales de 1963, después de unas cuantas sesiones de Ouija, que precisamente ellos, bueno, pues habían decidido comenzar para ver si seguía produciéndose todo ese tipo de fenómenos que ya había comenzado a producirse a partir de esa noche con esa poesía, pues ese día, a finales de 1963, después de las sesiones de Ouija, en medio de esas sesiones, el puntero de la Ouija comenzó a indicar que recibía información de alguien autodenominado Seth. Y ahí empezó expresamente la canalización de Seth y la relación de Seth con Jane. Ese fue el comienzo de una entrega por parte de Seth y una canalización por parte de Jane de más de 6.000 páginas mecanografiadas
que se publicó como conjunto en 1970 bajo el título El material de Set. A continuación, el 9 de enero de 1970, Set anunció a Rob a través de Jane. Claro, cuando Jane canalizaba estaba inconsciente y era Set quien hablaba, y quien tomaba las notas era Robert Batch, el marido, ¿no? Entonces, Set les anunció que comenzaría a facilitarles un nuevo material estructurado en forma de libro. Esta vez sería diferente porque era un libro planificado por el mismo Set, del cual él sería el autor. Es decir, voy a escribir un libro y lo voy a escribir a través vuestro, ¿no? Y que, bueno, pues al final este libro se tituló, le puso título el mismo Set, y el libro se titulaba Habla Set, la eterna validez del alma. Esta fue la primera entrega de una trilogía que tendría 3 partes, que se conocen las 3 como la trilogía de Habla Set. Set comenzó a dictar el libro, canalizado por Jane de viva voz, el 21 de enero de 1970. Este primer libro lo acabó el 11 de agosto de 1971. A partir de ahí, pues se fueron entregando los otros 2 siguientes libros de esa trilogía de Habla Set, y luego se entregó mucho más material que fue conformando pues otra serie de libros posteriores que fueron transcribiendo Robert y Jane y se fueron publicando. Bueno, pues todo esto durante 21 años, hasta la muerte de Jane en 1984, en la que fue celebrando más de 1500 sesiones regulares, periódicas, en estado de trance, con el paréntesis de un año pues previo a su muerte debido a la enfermedad, y en las que en todo momento pues habló en nombre de Set en sesiones privadas suyas, y en sesiones públicas en las que invitaban a gente a asistir, y bueno, pues todo aquello tuvo una grandísima importancia e influencia en Estados Unidos, y a partir de ahí pues bueno, surgió todo un movimiento de estudio de la espiritualidad, ¿no? Robert Batch, el marido, actuaba como taquígrafo en las sesiones. Set a veces hablaba despacio, a veces hablaba rápido. Bueno, pues Rob dominaba la taquigrafía con un sistema además propio que él utilizaba, y fue realizando un trabajo extraordinario, ya que no solamente reflejaba el contenido dictado por Set, sino todas las circunstancias formales de la canalización que iba realizando Jane. De forma que, bueno, pues en la transcripción de Robert se ve no solamente lo que dice Set, sino se describe pues las circunstancias en las que Jane canaliza, lo cual pues tiene un interés extraordinario, ¿no? Incluso con tiempos, con pausas, con describiendo pues todo tipo de detalles y circunstancias de esa canalización en trance. Los mensajes de Set, canalizados a través de Jane, consistían principalmente en monólogos sobre una amplísima variedad de temas, sobre cuestiones trascendentes, pero siempre con una clara aplicación práctica a la vida de Jane, de Robert, de todos los asistentes a esas sesiones, que bueno, pues se les permitía preguntar a Set y recibir ayuda. Y bueno, pues en general a toda la generación de las personas del momento en el que toda esta información fue entregada. Como hemos dicho, de esta forma Set llegó a entregar material a Jane equivalente pues como a 10 volúmenes que, bueno, pues posteriormente fueron apareciendo como diversos libros, que espero que posteriormente lleguen a formar parte también de estos grupos de estudio sobre el material de Set que iniciamos hoy. Bueno, sobre Set, pues sobre Set vamos a ir conociendo según vayamos realizando la lectura que explicada, que es el formato que he elegido para estas sesiones, aunque podemos apuntar un par de cosas. Set se autodenomina a sí mismo como una esencia de energía de personalidad que ya no está enfocada en la materia física,
y también como una especie de profesor, ¿eh? Y bueno, pues manifiesta inicialmente que su finalidad principal es enseñarnos sobre la naturaleza de la realidad. Como ya he dicho, el resto de circunstancias sobre SED lo iremos conociendo a lo largo de las sesiones de lectura explicada, durante las que además iremos especulando sobre su función, su propósito y sobre todo pues poniéndolas completamente en relación con la descripción del libro Durantia y con el contenido pedagógico de un curso de milagros y de un curso de amor. Iremos estableciendo un mapa formado por los datos de todos esos textos revelatorios y yo creo que el resultado será pues tremendamente enriquecedor para todos los que sigan estas sesiones. Me gustaría, lógicamente, en esta introducción, en esta presentación del grupo de estudios sobre la información de SET, las enseñanzas de SET, dar una visión personal. Yo leí el material de SET pues hace ya algunos años. Lo leí ávidamente porque para mí fue pues una experiencia maravillosa, apasionante. El interés que despertó en mí fue tal que, bueno, pues había incluso pues noches que me las pasaba enteras leyendo sobre SET, ¿no? SET tiene un contenido muy variado, prácticamente no deja ningún tema de interés trascendente sin tocar. De hecho, el fuerte interés que tiene el material de SET es que habla de muchas cosas muy prácticas sobre las que directamente no se pronuncian pues ni los cursos entregados por Jesús, ni un curso de milagros, un curso de amor, ni el libro Durantia, ¿no? Entonces, el conformar una unidad de información armonizada sobre el contenido de esos 4 textos, pues es algo cuyo resultado, pues de verdad es totalmente enriquecedor y bueno, pues para cualquier estudiante de espiritualidad, absolutamente recomendable. Inicialmente haremos sesiones paralelas sobre el volumen que comprende el material de SET, que es la primera información que se recibe desde 1963 hasta 1970, pero paralelamente también empezaremos a hacer sesiones en 2 líneas diferentes, aunque será el mismo grupo de estudio, pero serán 2 líneas de sesiones, también sobre el libro específico de SET que se tituló Habla SET, que él mismo, bueno, pues lo planificó, lo dictó y bueno, pues Jane lo canalizó y con Robert pues lo fueron transcribiendo, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a empezar paralelamente porque además tienen mucho paralelismo con esos 2 materiales, el primero de 1963 a 1970 y el segundo a partir de 1970. Luego hubo más, espero que podamos continuar posteriormente con el resto del material, pero yo creo que lo más interesante está en estos en estas 2 primeras entregas, ¿no? El material de SET y el libro, la trilogía Habla SET. Bueno, pues por incidir un poco más en lo que hemos dicho, Habla SET no es un curso, pero su descripción es tremendamente enriquecedora para un estudiante de espiritualidad. Es un enfoque descriptivo diferente del libro Durantia. Su formato no tiene nada que ver con un curso de milagros y con un curso de amor, aunque su contenido es puramente de espiritualidad profunda, porque bueno, pues a veces describe, a veces forma, es muy pedagógico, tiene ejercicios, lo realiza desde un punto de vista sorprendente, muy espontáneo, muy vivo, muy del día a día. Hay algunas cosas que, bueno, pues necesitan ser explicadas por alguien que ya tenga un cierto conocimiento y una cierta experiencia en el estudio de la espiritualidad, y creo que ese es el interés de hacer estos grupos de estudio.
pero veréis que, bueno, pues que es bastante más asequible que las otras revelaciones, ¿no? Establece unas bases de cultura espiritual muy necesarias para poder ampliar, como he dicho antes, la madurez y el sentido crítico de la dimensión espiritual en nuestra vida. Su lectura es apasionante, su contenido creo que es necesario que sea no solamente facilitado tal cual, sino armonizado, relacionado y enriquecido con los otros textos revelados de espiritualidad profunda. Y bueno, pues personalmente para mí Set ha sido un antes y un después. Tenía muchas ganas de poder empezar estas sesiones. La siguiente sesión, por supuesto, pues empezaremos ya con el libro de Set, con Habla Set, porque el material de Set, bueno, pues el libro como tal lo presté y no volvió. Entonces, bueno, pues lo he pedido por internet y me llegará en un par de semanas o 3 o cuando llegue. Y por ahora, pues vamos a empezar con Habla Set, con lo que se recibió a partir de 1970. Y luego, paralelamente, pues empezaremos también con el material de Set. Y bueno, pues nada más, esto sencillamente pues es una sesión de presentación del grupo, de presentación muy somera de lo que es el material de Set, de quién es Jane Roberts como canalizadora, de quién es Set y de cómo va a ser el grupo. Y por tanto, pues vamos a dejarlo aquí y muy breve comenzaremos, porque yo tengo muchísimas ganas de hacerlo, ya con la introducción a el primer volumen de la trilogía, Habla Set, La eterna validez del alma. Os enseño, bueno, el libro está un poco viejo porque ya son muchos años los que tiene, y nada más, espero que a los que comiencen a seguir estas sesiones pues les agrade mucho el material, les produzca el fuerte interés que me produjo a mí, y yo sí que les garantizo que el enriquecimiento en el estudio de la espiritualidad que les va a proporcionar el material de Set será máximo. Pues muchas gracias, Iván Prospector, y en breve nos vemos.